Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estaremos hablando acerca de la incertidumbre generada por la pandemia a nivel general, ¿verdad? Esta pandemia ha generado una incertidumbre generalizada que ha permeado todos los sectores sociales. Ha permeado la familia, ha permeado los gobiernos, ha permeado las instituciones privadas. Entonces es evidente que el mundo que vemos hoy no es el mismo que era hace 2 o 1 año y algo atrás. El mundo ha cambiado drásticamente, producto de este virus que está azotando la humanidad. Gracias al Señor que ya tenemos algunas soluciones para apalear el impacto que está generando el COVID-19, como por ejemplo el caso de la vacuna. Es evidente que en medio de la incertidumbre, en medio de la inseguridad, en medio de no saber qué puede pasar en el futuro, un montón de personas que han perdido sus empleos, otros han perdido familiares, otros se sienten inseguros porque no saben cuál será el desenlace quizá de la economía en los próximos meses. Y todo quizá en algún momento dado hemos estado en un momento de incertidumbre y de inseguridad. Y es normal como seres humanos que nos sintamos con cierto temor, pero ese temor no podemos permitir que llegue hasta el punto de robarnos la tranquilidad, de robarnos el sueño. Es importante saber que Dios sigue estando en control desde antes de la pandemia y después de la pandemia, y Dios siempre ha estado en control. Pero tampoco podemos sacar de nuestro escenario que el mundo está viviendo tiempos difíciles y todos nosotros somos parte de este mundo. Somos entes sociales que estamos relacionados, interrelacionados o interdependientes uno con otro. Hay una recomendación en medio de este escenario en que estamos viviendo que pudiésemos bien aplicarla. En el libro de Habacuc, en su capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí vemos el profeta Habacuc que presenta todo un escenario tétrico, un escenario de incertidumbre. Y él dice que en medio de esta incertidumbre, en medio de la inestabilidad, pudiéramos decir económica, en su entorno, en su contexto, él termina diciendo que con todo, él se alegraría en Jehová. Es importante entender la importancia del contentamiento en medio de los momentos en que estemos pasando. Generalmente nosotros cuando estamos pasando por alguna situación difícil tendemos a entristecernos, tendremos a entrar en incertidumbre, en preocupación, en temor. Eso es lo que normalmente pasa en el ser humano. Sin embargo, la recomendación bíblica aquí del profeta Habacuc, ¿verdad? Quizás no era el mismo contexto en el que nosotros estamos viviendo, pero podemos sacar algunas cosas en común. Él dice: en medio de ese contexto de incertidumbre, de intranquilidad, como humanos que somos, podemos contentarnos, sentirnos alegres. ¿En quién? En el Señor. ¿Y por qué debemos sentirnos alegres en el Señor? Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y más aún, el Señor está en control, como soberano que está en control de todas las cosas que están pasando. El COVID se le ha salido de control a los gobernantes del mundo, a muchos sistemas de salud que han colapsado, pero nunca, en lo absoluto, se le ha salido del control a Dios. Dios siempre ha tenido el control total de cada uno de los elementos del COVID, mucho antes de su existencia. Versículo 18 dice en Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Y qué es todo? Todo.
¿verdad? Dando a entender que no hay nada que pueda robarnos el gozo, la alegría de la confianza que tenemos en nuestro Dios por fe. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Realmente no es tan fácil no alegrarse cuando tú no tienes empleo, cuando tú estás viviendo en un momento de incertidumbre, cuando tú tienes un familiar enfermo de COVID o tú estás enfermo de COVID. No es tan fácil. Se necesita estar confiado, convicción total, para creer que ese Dios que permitió esa situación en nuestras vidas es el mismo Dios que le va a dar una salida a esa situación. Dios tiene un propósito divino en cada situación que Él permite. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo obrará para bien? El cómo nosotros no lo sabemos. Ahora sí sabemos el resultado porque la palabra es clara y no miente. Y dice que obrará para bien. Y es todo que obrará para bien. Porque Dios está preparando, determinando todo lo que va a hacer en nuestra vida para nuestro bien. La palabra del Señor dice que los planes de Dios son de bien y no de mal. O sea, lo que quiere decir que aunque nosotros veamos situaciones difíciles y adversas en este mundo, todo lo que va a suceder va a corroborar para que ese propósito divino se cumpla en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es gratificante. Porque independientemente de cualquier situación, lo que dice la palabra es que Él cumplirá su propósito en nosotros. Y noten que no es nuestro propósito, es su propósito. Su propósito trasciende y va más allá de nuestra existencia y no está limitado a las circunstancias, a los momentos eventuales que sucedan alrededor de nosotros. Trasciende todo aquello. No existe ni la más mínima remota posibilidad de que el propósito de Dios pueda claudicar, pueda fallar. No es nuestro propósito. Si fuera nuestro propósito, entonces existiera la posibilidad de fallar. Pero como es el propósito de Dios, Él, el mismo que determina el propósito, es el mismo que determina el cumplimiento. La palabra del Señor dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él será fiel en terminarla. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, vean, noten que es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones momentáneas, las situaciones eventuales que son efímeras, van a producir en nosotros un cada vez más, y note, excelente, eterno peso de gloria. O sea, que los resultados, incluso de los momentos que nosotros entendemos que son malos, aparentemente malos, van a generar en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. El Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista en este sentido? Que todo lo que va a pasar, que todo lo que pueda pasar, está determinado previamente por Dios. En su presencia, en la eternidad pasada, ya Dios había determinado en lo absoluto todo lo que iba a pasar. El salmista dice, sin faltar ninguna de ellas. Ni siquiera un segundo se escapa del control absoluto de la agenda de Dios en nuestra vida. Eso debe ser gratificante para nosotros, porque de alguna manera nosotros debemos decir, bueno, aunque las cosas aparenten inestables, Dios sigue estando en control. Y Él cumplirá su propósito en nosotros, independientemente de cualquier situación por la que estemos pasando. Ahora, eso debe de darnos gozo, porque Él cumplirá su propósito en nosotros. En medio de la situación, en medio de los eventos que suceden, en medio del COVID, en medio de la pandemia, debemos sentirnos alegres y gozosos, porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo.
y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Dios ha determinado un tiempo, un espacio, una hora para el cumplimiento de cada promesa que Él ha determinado en nuestras vidas. En una ocasión Él le dice a Pablo, quien estuvo clamando por 3 ocasiones para que Dios le respondiera sobre una situación que él tenía. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Nuestras debilidades son un recurso que Dios puede utilizar para que su poder sea perfeccionado en nosotros. ¿De qué manera? Bueno, cuando confiamos en Él. Porque nuestras debilidades nos hacen depender de Él. Cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza, nuestra miseria espiritual, entonces dependemos de Dios. Y Dios entonces pone sus bendiciones a favor de un corazón contrito y humillado. Primera de Pedro 5:6 dice: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere bien. Dios, repito, ha determinado un tiempo para cada respuesta, cada petición en nuestra vida. Así que en medio del problema en que tú te encuentres, en medio de la situación difícil en que te encuentres, en medio del COVID, en medio de la pandemia, si perdiste el trabajo, si perdiste un familiar, recuerda que si eres cristiano, si tienes a Dios en tu corazón, todas esas situaciones, todos esos eventos al final van a obrar, van a corroborar para el cumplimiento del propósito que Dios ha determinado en nosotros. Y al final, todo eso que Dios permite es para bien de cada uno de nosotros. Recuerda, Jehová cumplirá su propósito en ti. Gloria al Señor. Dios te bendiga y alegrémonos en medio de los momentos difíciles. Porque aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo debemos alegrarnos en Jehová y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Que el Señor te bendiga y hasta otra próxima ocasión.